de un hueso, de un animal gigantesco, que hubiera vencido en la trama de una lucha con la naturaleza para poder vivir. Pero de ese hombre que fue capaz solamente en cierto momento de construir un arma punzante como la lanza de un hueso, a un hombre que hace ordenadores, fabrica ordenadores, y esos ordenadores son capaces, como inteligencia artificial, de controlar y dirigir procesos importantes de gestión de la vida contemporánea. Es una diferencia sumamente grande, inmensa, gigantesca. Entonces, esto justamente que les estoy diciendo es el fruto de ese conocimiento científico del capitalismo, del modo de producción capitalista, y ese estudio lo hace Marx durante más o menos 40 años, justamente en su mitad, segunda mitad en Inglaterra. Una profunda investigación. Ese capitalismo de libre competencia era un capitalismo donde existían muchos capitales, es decir, muchas empresas, muchos empresarios capitalistas, disputándose la fabricación de los rubros diferentes que formaban parte elemental de la riqueza y del consumo. Es decir, se fabricaban levitas, abrigos, quesos, leche, había una producción en el campo, había una producción industrial, se fabricaban armas, se fabricaban elementos fundamentales para la construcción, se llegó a la locomotora, el dominio, apareció, brotó de la praxis misma la dimensión ya más elevada de la tecnología. Pasamos bastantes siglos con una tecnología medianeja, pero cada descubrimiento se sumó a otro, y entonces tuvimos esa amalgama de ciencia teórica y praxis, produjo la tecnología, y la tecnología se convirtió en un brazo muy poderoso de las capacidades humanas. Pero eso costó todo un proceso histórico muy largo. Entonces, en el capitalismo de libre concurrencia existían esos empresarios, muchísimos capitalistas, pero que esos capitalistas no eran absolutamente nada sin la fuerza humana de trabajo. No eran absolutamente nada sin la fuerza humana de trabajo. Eran los cientos de miles de obreros los que, en un espacio que los reunía, y eso fue un fruto de la revolución industrial, producían enormes cantidades de mercancías sumamente diversas. Entonces, por supuesto, el capital aparece como siendo mágicamente el dueño de todo. Yo soy el dueño de las máquinas, yo soy el dueño de los edificios, yo soy el dueño de la materia prima, y yo voy al mercado y te compro a ti por una semana, por un día, por un mes. Tú eres el obrero, tú tienes la fuerza para trabajar en mis máquinas. Bueno, pero ¿quién te hizo a ti propietario de eso? ¿O quién dice que eso es verdad? Pues, ¿dónde está el Dios que bajó del cielo y pontificó que tú eres el dueño y no trabajas? Y que tú entonces enrolas en una especie de arrendamiento humano a hombres para extraer su fuerza de trabajo y hacer crecer tu riqueza. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? De una manera histórica de dominar a los hombres, como fue también una manera histórica de dominar a los hombres distinta históricamente el esclavismo, y como fue también el servilismo feudal. Entonces quiere decir que estos son momentos históricos, y es lo que descubre Marx, que unos hombres sean obreros y trabajen, que unos hombres sean trabajadores, obreros, vamos a decir trabajadores en general, porque hay desde tecnólogos hasta obreros muy simples, que trabajan muy elementalmente. Esa fuerza fundamental, esa fuerza, esas capacidades han sido las que han hecho crecer la riqueza y los capitales. Y vamos a decir que como en cierta obra importante de juventud, dice María Engel, en general, en las sociedades capitalistas, en general, quien tiene el dominio económico, quien tiene el dominio material en una sociedad, también tiene el dominio espiritual de la misma. Es decir, si yo domino parte fundamental de la riqueza de un país, porque soy un propietario privado importante, estamos pensando, por ejemplo, en Mendoza, el gran consorcio de las empresas monopólicas Mendoza. Entonces, quiere decir que yo puedo, y de hecho es así, participar en el Estado y desde el Estado crear la ideología que domine el pensamiento de las clases trabajadoras, que son las clases dominadas. Porque resulta que en las sociedades capitalistas el juego
de las relaciones humanas no es simplemente indeterminado, los individuos se relacionan con otros, no, es una relación fundamentalmente de clases. Y las clases son grupos humanos que se ubican en un polo de la producción económica o en otro, es decir, en el polo del trabajo o en el polo del capital. Ahí están justamente repartidas las clases. Por supuesto que esas clases están fundamentalmente en lucha. El Estado capitalista es justamente el Estado dominado por las clases que tienen el dominio económico y por tanto también tienen el dominio político y tienen el dominio ideológico. ¿Sí? Entonces, en estas circunstancias es que Marx hace su obra científica y devela los secretos hasta ese momento no revelados científicamente de la estructura económica de las relaciones capitalistas de producción. Entonces, ¿cómo se produce? ¿Cómo es ese modo de producción? Bueno, es una relación aparentemente simple, vamos a tratar de ser muy sinópticos. El capital, que es el trabajo acumulado por el capitalista, el trabajo producido por el obrero, pero que acumula el capitalista. Ese capital, esa fuerza inmensa, domina al trabajo asalariado. Sin el capitalista no hay posibilidad de que el trabajador pueda participar con su dote de capacidades y de fuerzas para producir los bienes y servicios que una sociedad necesita. Muy bien, pero así como el capitalista es quien domina, ¿no? Diciendo incluso, siempre lo decimos conversando coloquialmente, siempre, yo necesito 100 trabajadores aquí en mi planta, cada trabajador va a ganar 100 bolívares diarios, son 500 bolívares semanales, son 2.000 bolívares mensuales. Eso lo estimo yo. Y cuando hablo con los obreros, me parece muy poco, bueno, pero pueden ir al lado a preguntar cuánto les pagan, a lo mejor le pagan 90. El asunto es que ya hay un precio de la fuerza de trabajo, porque el trabajador en la sociedad capitalista es una mercancía. Esto no es poesía, esto no es una metáfora, esto es absolutamente real, completamente real. El trabajador es una mercancía más. Y el capitalista va al mercado de trabajo y compra la fuerza de trabajo y hace un pequeño contrato. Y en ese contrato él se fija cuánto vale esa fuerza de trabajo. Pero el asunto es que en una semana de trabajo, esos 100 trabajadores, esos 1.000 trabajadores que hay en una fábrica, estamos hablando siempre hipotéticamente, esto es un ejemplo, durante un mes, de 4 semanas, producen una inmensa riqueza. Esa inmensa riqueza el capitalista no se la da a los trabajadores. Esa inmensa riqueza es de él, porque el Estado, que es el Estado donde domina la clase burguesa, la clase a la que él pertenece, y las leyes las han hecho justamente esas clases. Por tanto, la mayor cantidad de productos, la mayor cantidad de riqueza producida por la fuerza humana de trabajo, los dueños del Estado, los dueños de la economía, los dueños de la ideología, se apropian, tienen leyes. El Código Civil de nosotros, el Código Civil, ustedes lo revisan, y el Código Civil, ¿qué ampara, qué defiende? El robo del producto del trabajo del otro. Porque en toda legislación capitalista está legalizado el socavamiento, está legalizado el desfalco, la sustracción del trabajo ajeno, que es lo que produce riqueza, y por tanto la riqueza del otro es expropiada por mí porque yo soy capitalista y porque las leyes me lo permiten. Por eso lo hago. Si las leyes fueran distintas y fueran leyes a favor del trabajador, otro gallo cantaría. Como ustedes ven, entonces las cosas no